Bueno, tenemos una vez más a Milei sobregirado en su viaje por Brasil, que se dedicó a insultar a Lula da Silva, que ya lo ha hecho Milei en otros países donde viaja e insulta a los presidentes locales. Lo hizo con España, también con Pedro Sánchez, donde viaja a reunirse con el nazi Abascal, Santiago Abascal, que es su amigo, y aprovecha e insulta al presidente español. Lo hizo ahora con Lula. Obviamente está mal en todos lados. Con Brasil es un poco más complicado porque no solo es nuestro vecino, nuestro hermano, sino que encima es nuestro principal socio comercial, y todas estas cosas empiojan la relación. ¿Por qué lo hace Milei? Y ahora nos vamos a meter. Porque hay elecciones, porque en octubre se vota presidente en Brasil, y porque Lula va por una reelección contra los aliados de Milei en la región, que son los nazis regionales, en este caso la familia Bolsonaro. Bolsonaro, padre, está preso. Su hijo, Flavio Bolsonaro, va a ser el candidato a presidente, y Milei apuesta a eso para consolidar un viraje muy fuerte de la región hacia la ultraderecha, como ya ha representado Bolsonaro en Brasil. Bueno, ahora vamos a repasar eso y sobre todo por qué esto de Milei sobregirado, porque hay un montón de cuestiones detrás que ni los propios ídolos de Milei hacen con Brasil, y Milei sí. Ahora, cuando miramos un poquito para acá, quiero repasar la charla que tuvo, la amistosa charla que tuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en Crónica TV, con Dente, se llama de apellido. ¿Este cuál es de los hermanos? Ya me perdí. Este es Tomás Dente. Que para graficarlo, ayer una colega me dijo: Luis Majul me pareció digno al lado de este pibe, de cómo se dedicó a tirarle centros y a alabar al ministro de Economía. Y la verdad que es notable cómo el ministro de Economía no se ríe. Hay que reconocerle a Caputo el entrenamiento de tener un tipo enfrente que te dice sos el mejor del mundo y no cagarte risa sabiendo que es mentira. Pero bueno, en fin, pasaron cosas como esta, mirá. En la góndola los precios no varían. No varía. Y eso me parece, insisto, que la gente no sé por qué lo infravalora. Que el paquete de azúcar, la yerba o el paquete de fideos te cueste lo mismo que hace 15 días, en esta Argentina es un montón. Es un buen comentario porque te ve, a ver, ¿Vos lo ves eso también? ¿Caminás la calle? Sí, y ves, sí, obvio, pero y me junto con todas las industrias. Yo le doy mucho más, le dedico mucho más tiempo a la economía real. Es increíble, porque además pone mal hasta los ejemplos. Si vos te dice, no, en los fideos en la góndola no aumentan. Mirá, en el último mes nada más, simplemente entras a la página del INDEC, vas a fideos, fideo guisero mide el INDEC, aumentó 3,4%. Solo en el último mes, el fideo guisero. Y hablar, obviamente, que cualquiera que va al supermercado sabe, porque viste que vos haces medio la misma compra, no sé si a ustedes les pasa. Sí. Yo medio que hago la misma compra y hasta el mismo recorrido, ya lo tengo armado, es como una carrera de Colapinto, que es la misma vuelta, tengo armada. Por eso los supermercados te cambian las cosas de lugar para hacerte caminar de Exacto, hijos de puta. Pero bueno, yo medio que hago la misma vuelta y el mismo recorrido, entonces sé que voy a gastar más o menos X, 50 lucas. Si al mes siguiente gasto 60, digo, ¿qué llevé de más? Mire, no llevé nada de más. Bueno, y así. Ahora, le dice a Caputo y Caputo dice, no, si yo, re pendiente de la economía real. ¿Se acuerdan que es el mismo Caputo que dijo que la gente se sobreestoqueaba comprando 50 sachets de leche? Lo cual te da una idea de lo lejos que estás de la economía real. Ninguno de los que vamos al supermercado compra 50 sachets de algo que es perecedero y se te va a vencer. Porque perdés plata. Bueno, en fin. Esa era la entrevista ayer de Dente con Caputo. Ahora, también ayer hubo una reincidencia del vocero presidencial Adrián Rabier, que estuvo en el stream Carajo y volvió a hablar del dólar a 1.800. Escúchenlo. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de 1.500 a 6.000 para llevar a una cosa parecida. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería como hoy pasar de 1.500 a 4.500. Sí. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a 1.800... a 1.700 para dentro de unos meses, es una posibilidad. Y además, digamos, la estabilidad cambiaria está muy clara. Yo no me preocupo por ese lado. Es la segunda vez en una semana que el vocero presidencial dice la frase dólar 1.800. Lo dijo el otro día en la conferencia de prensa que dio en la Casa Rosada, y ahora lo dijo en la conferencia de prensa que da en Carajo, porque es medio lo mismo, es un lugar de vocería. Es un montón.
Ahora, vos decís, che, no, pero ustedes están diciendo que el dólar está barata. No, sí, nosotros hace rato que decimos que el dólar lo están manteniendo agarrado, cosa que igual no le sirve, cosa que igual hay inflación, o sea, un montón de cuestiones. Ahora, que el vocero presidencial diga 2 veces una frase que dice dólar 1.800, cuando el dólar está a 1.500, significa que el gobierno ve una devaluación del 20%. ¿Qué es eso? Esos 300 mangos que iría de 1.500 a 1.800, 300 es el 20% de 1.500. ¿Sí? Entonces, es una devaluación del 20%. Y volviendo a el intercambio entre Tomás Dente y Caputo, que dice que no hay cambios de precios en las góndolas. ¿Qué va a pasar si el dólar se va a 1.800? ¿Van a trasladar esos precios a las góndolas? ¿O qué va a pasar ahora cuando los empresarios escuchan al vocero presidencial decir, para nosotros una devaluación del 20% está bien? Porque acá ustedes saben que los precios suben por las dudas, cuando aumenta el dólar y siempre. O sea, siempre suben, pero siempre hay alguna excusa. Bueno, algún empresario va a decir, no, pero si el vocero presidencial dijo que el dólar va a valer 1.800, el dólar vale 1.800. ¿O qué va a decir el sector rural, donde ayer estuvo Milei? Usted me están dando a 1.500 y el vocero dice 1.800. Bueno, le preguntaron a Milei en la rural sobre estas declaraciones del vocero presidencial. A ver qué dijo. Dijo su vocero que en las próximas horas, días, semanas, el dólar podría llegar a 1.800. No, lo sacaron de contexto. ¿No es así eso? Que vayan y escuchen la declaración, lo sacaron de contexto, no dijo eso. Pero nada, digamos, es un profesional increíble, gran persona, y no sabe que los medios son gente en un 95% malos. Bueno, o sea que el dólar no va a irse a 1.800 pesos. Si hace esa apuesta, le puedo asegurar que Pierdo. Que va a perder bastante. Pierdo la bufanda. Bueno, obviamente este archivo lo vamos a guardar y si sucede, vamos a ver otra vez a Milei contra su propio archivo. Es cierto, por ahí es cierto lo que dice Milei. Bueno, es una buena persona y no sabe comportarse con los medios, entonces no lo pongas de vocero, hermano. Porque ponelo en otro cargo. Es el vocero presidencial. Debería saber comportarse con los medios. Lo cierto es que lo dijo 2 veces. 2 veces. Y una en Carajo, donde es local, digamos, es el medio financiado por el gobierno. No había ninguna malinterpretación, ninguna pregunta capciosa, ni nada. Bueno, ¿qué más pasó en estas horas? Bueno, un nuevo informe del Instituto Argentina Grande que habla del empleo, ¿no? Fíjense, crece la actividad laboral, pero hace 12 meses que se pierde empleo registrado en relación de dependencia. 12 meses. ¿Sabes? Son 12 meses consecutivos donde cada mes hay menos trabajadores que el mes anterior. Tremendo. Ahora, en esta charla amistosa, vuelvo, del ministro de Economía Caputo en Crónica TV con con Tomás Dente, dijo que bueno, que esto pasa en todos lados. Mirá. Entonces, siempre va a haber, digamos, aún en los países desarrollados hay gente que no llega a fin de mes. El punto es lograr que cada vez esa gente sea menos. Y eso es lo que estamos logrando, es cada vez menos. Entonces, ese es el primer punto. Pregunta básica para Dente. Si van 12 meses seguidos de menos gente con trabajo, ¿cómo puede haber menos gente que no llegue a fin de mes? No hay que ser doctor en economía, simplemente sumar. Si hay menos gente con laburo, debe haber más gente que no llegue a fin de mes. Ni hablar los salarios. Posta que si vas a entrevistar al ministro de Economía tenés que tener encima los números de la economía. Algunos más, otros menos. Obviamente el ministro va a tener más información que vos. Es ministro de Economía. Ahora, los datos que el INDEC de los salarios te dan esto. Contra mayo del año pasado, los salarios privados cayeron 2,9%. Los salarios públicos cayeron 7,3% a nivel nacional. Los salarios provinciales cayeron 3,3%. Y el salario mínimo vital y móvil cayó 11%. ¿Cómo puede haber menos gente que no llega a fin de mes si todos los salarios cayeron? Entonces, por eso el presidente no da entrevistas y el ministro de Economía no da entrevistas. Imagínate el ministro de Economía, Caputo, sentado acá y hacemos una mesa donde está Fer Alonso, Zayat, Can Devoto y Roberto Navarro, todo nuestro equipo de Economía acá de la mañana, entrevistando a Caputo. Y Caputo te dice esas cosas. Bueno, tenés un montón de datos para contrarrestar eso o sos Tomás Dente, qué sé yo. Bueno, también está la cuestión de jubilaciones, porque ¿quién no llega a fin de mes? Los jubilados. Jubilados que tienen una jubilación.
Bueno, el otro dato, sigo con el informe del Instituto Argentina Grande, es que cada vez hay menos jubilados. Cada vez les dan menos jubilaciones. Fíjense, este es son dos gráficos. El de la izquierda te muestra cuántas personas se jubilan por año. 2024 se jubilaron 213.000 personas. 2025 ya 181.000, ya bajó. Y ahora 99.000. Esto es altas del primer trimestre. Estamos comparando trimestres. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay más personas? ¿Se redujo la cantidad de adultos mayores? ¿O no acceden a una jubilación? Bueno, el gráfico de al lado te dice por qué varió. ¿Por qué varió? Y varió mayoritariamente porque no les da moratoria. Porque se cayó la moratoria. Porque este gobierno la dejó caer. ¿Con qué excusa? Con que, como había moratoria, eso eran jubilaciones que se regalaban y como el gobierno peronista, kirchnerista, cuca, lo que quieran llamarlo, regalaba jubilaciones, por eso la plata no alcanza. Bueno, hay que desarmar siempre ese discurso. La moratoria, cualquiera que haya pagado una moratoria impositiva sabe que no te regalan lo que debes. Tenés que pagarlo. O sea, pero eso se llama moratoria, no se llama regalo, no se llama otra cosa. Entonces, las personas que hacen una moratoria pagan su moratoria. ¿Por qué la pagan? Y porque no estuvieron registrados. ¿Por qué no estuvieron registrados? O porque su empleador los tenía sin registrar, o porque hacían trabajo que no está registrado como el trabajo doméstico. Sobre todo mujeres. Ahora, aportaban a la economía, compraban pan, hacían que se mueva el mercado interno y con sus jubilaciones también harían que se mueva el mercado interno, porque la jubilación se gasta automática. Imagínense una jubilación de 410 lucas. No es que no llegas a fin de mes, no llegas al fin de semana en gastarla. Comida, alimentos, algún gasto, la luz, el gas, pum, se terminó la jubilación. Bueno, toda esta gente se va a quedar sin. Entonces, vuelvo a la charla del ministro con Tomás Dente. ¿Puede ser que haya menos gente que no llegue a fin de mes si hay menos gente que accede a una jubilación? No. No dan las cuentas. No dan las cuentas. Y ni hablar de los números de morosidad. Recién comentaba Fer, los números son del Banco Central, son del socio de Caputo, de Santiago Bausili, que el Banco Central tiene que publicar sus estadísticas, no va a cambiar las estadísticas porque no le gusten al gobierno. Y publicó el viernes, otra vez, que sigue subiendo y sigue subiendo la cantidad de argentinos y argentinas que no pueden pagar la tarjeta. ¿Cuántos somos? 6 millones, somos no, yo por ahora puedo. 6 millones de personas. 6 millones de argentinos y argentinas que no pueden afrontar su deuda. Porque no quieren, no, porque antes la pagaban. O sea, no es que tenemos eso hace mucho tiempo. No era así hace 3 años. Cuando llegó Milei, los que tenían tarjeta de crédito o billetera virtual podían pagarla. 2 años y pico de Milei, los que tienen tarjeta de crédito o billetera virtual no pueden pagarla. Es un dato del Banco Central. No hay forma de inventarlo. Y peor con los jóvenes, que es un poco el núcleo de todo esto. Fíjense esta nota que publicó Eugenia Rodríguez en el Destape. Una generación que empieza debiendo. 9 de cada 10 jóvenes entran en mora antes de conseguir trabajo. Antes de conseguir laburo. O sea, esto es el pibe que está en la casa, está estudiando, que terminó el secundario, que entró a la facu o a un terciario o a lo que sea, pero tiene 18, 19 años. Obviamente los familia le da algo de guita para que se mueva, para que viaje, para que morfe durante el día, qué sé yo. Accede a crédito, accede a ese crédito en general en las billeteras virtuales y accede a crédito antes de tener laburo. Bueno, obviamente no lo puede pagar. ¿Por qué una billetera le da crédito a alguien que no tiene ingreso? Y no sé, hay que preguntarle a los dueños de las billeteras. O al Banco Central por qué lo permite. El Banco Central lo permite, tal cual. Bueno, y hay más datos en esta nota de Eugenia Rodríguez, donde te muestra el aumento constante de esta irregularidad en los jóvenes de 18 a 21 años en el último año y no para. Ya está en con la fintech en el 43% y con los bancos en el 36%. O sea, imagínense, pibes de 18 a 21 años, 4 de cada 10 no están pudiendo pagar lo que deben. Y 9 de cada 10 ya deben antes de entrar a laburar. Qué temón este. Qué temón. ¿A quién van a votar estos pibes? O si van a ir a votar. Tenés algo muy interesante. Estos chicos van a estar siempre presos del sistema financiero. Porque sí, cuando tengan trabajo se le van a confiscar una parte de sus ingresos. Claro. Y nunca van a poder liberarse de eso porque está pensado así.
Habló el fin de semana Ariel Aguilar, que es el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, donde están subiendo los reclamos, pero también se acuerda que les conté el caso hace poco de una mujer en la cual era un usurero barrial, en este caso, que la amenazaba con la deuda. Bueno, cuenta que eso también sube, mirá. Y se triplicaron, vos sabés que pasamos, de 393 reclamos en 2024, pasaron a más de 1000 en 2025, y hoy a mayo ya estamos en más de 1240 denuncias. Entonces, esto se triplica. ¿Cómo funciona? Generalmente sucede con entidades financieras, bancarias, son la gran mayoría, ¿no? Tienen también hay de prepaga y demás, que contratan determinados estudios, en algunos casos, en otros son básicamente call centers, que de alguna manera empiezan a hostigar a la persona, que está bien porque, a ver, hay que tener claro que el derecho... Bueno, ahí también está qué puede hacer el Estado frente a eso, esto que decía Fer, el Estado puede controlar, los bancos públicos ya obviamente se dieron cuenta de esto y están tratando de ayudar a la gente para que haga algo. Tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional hay proyectos de ley para ayudar a las familias sobreendeudadas. El gobierno nacional dice, esto no es un problema entre privados, no es un problema que haya una crisis de ingresos. Dicho esto, Milei estuvo en La Rural el fin de semana, obviamente no habló de estas cuestiones, sino que encabezó la 138, no sé cómo se dice, 138. No soy 138ª. Sí, creo que Ochava no es. ¿Ochava no es? Ok. 130, la 138 exposición rural. Ahí lo vemos que llegó arriba de una Hilux, con Karina Milei, con el jefe de gabinete Diego Santilli, con Nicolás Pino, el presidente de La Rural, y entró ahí. Bueno, ¿qué le pidió Nicolás Pino, el presidente de La Rural, al presidente de la Argentina? No pagar impuestos. Mirá. Desde el año 2002, los gobiernos han sometido el campo a un régimen confiscatorio, las retenciones. 215.000 millones de dólares ingresaron solo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, ese monto disminuyó. Ahora bien, ¿qué hicimos los productores con la suma no confiscada, que son unos 6.000 millones de dólares? Hicimos lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otro tipo de mejoras. Recuerden que este gobierno bajó un poco las retenciones, para el campo obviamente nunca es suficiente. A pesar de eso, vieron que dice, tenemos el Estado con la pata encima, qué sé yo, el campo crece. Así que tan mal no les va, lo que pasa es que crece y se reduce. Cada vez hay menos productores agropecuarios, pero el campo en general crece. Y lo otro que le planteó Pino al presidente, ponete el número 13, es una obviedad, que es que ellos no quieren pagar impuestos, pero quieren que el Estado les garantice las rutas, los caminos, etc. En cuanto a la infraestructura vial y de comunicaciones, el atraso en que se encuentra es una de las causas que producen el famoso costo argentino, que daña nuestra competitividad. Incluye trenes y puertos, pero también caminos rurales, vitales para el transporte productivo y mucho más importante para el acceso de la familia rural a la escuela y al centro de salud. Totalmente de acuerdo con el presidente de la sociedad rural, pero para hacer caminos rurales, rutas y todo eso, te tienes que cobrar impuestos, si no, ¿de dónde se piensa que sale la plata? Así que bueno, estuvo ahí el reclamo y obviamente ahí hay un tema clave, sobre todo el estado de las rutas, que es absolutamente calamitoso y que hace que la producción salga más lento, que haya riesgos, etcétera. El otro tema que circulaba ayer en la exposición de la sociedad rural tiene que ver con el proyecto de ley de extranjerización de la tierra, que el presidente de la sociedad rural apoya. Mirá. Con respecto al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, también conocido como Ley de Tierras, entendemos que la Argentina presenta realidades productivas, ambientales y geográficas muy diversas. Por eso, cualquier regulación debe contemplar esas diferencias. Creemos asimismo que toda regulación debe asentarse sobre un principio esencial, el pleno respeto al derecho de propiedad, que comprende la libertad de cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra.
Bueno, ahí está la cuestión clave. El otro día Pino en una entrevista decía que él estaba muy a favor de que se permita la extranjerización de la tierra, porque hay algo muy importante que es que un extranjero que compre un pedazo de tierra argentina no se lo puede llevar. Que esa es una característica que tiene la tierra distinta a otras cosas que podés comprar. Es cierto. Justamente por eso, porque la tierra es, te diría, lo único que no se puede reproducir. Vos podés poner una fábrica acá, podés poner una fábrica en otro lado, en el terreno al lado, etc. La tierra es la que hay. Como es la que hay, es el Estado el que tiene que decidir cómo se administra esa tierra y cómo se reparte lo que esa tierra produce. Bueno, también es el Estado el que tiene que poner un foco en decir, bueno, que esa tierra esté mayoritariamente en manos de argentinos y sobre todo en lugares clave, que son dos, que es donde hay recursos naturales y donde tenemos una zona de seguridad de frontera, que eso es de la frontera 200 kilómetros para adentro. La ley que el gobierno quiere derogar, lo que hace es eliminar los límites de propiedad extranjera de la tierra y eliminar los límites a propiedad extranjera en recursos naturales y en zonas de seguridad de frontera. La ley tiene otros capítulos, como bien cuenta María todos los días, que es una parte en los alquileres, que es que te puedan rajar si no podés pagar el alquiler, y una parte que puedan hacer incendios intencionales para hacer negocios en determinadas tierras, que también está bloqueado hoy. Bueno, quieren eliminar eso también. Insisto con llamar la atención sobre esto de la extranjerización de la tierra, porque la idea que tiene Milei en la cabeza es la idea que le trajeron sus amigos tecnomillonarios. Comprar grandes extensiones de tierra, hacer mini países adentro de los países, que no rija la ley argentina dentro de esos mini países, y en esos mini países estar obviamente fuera de la ley y poner sus centros de datos, aprovechando sobre todo en el sur las bajas temperaturas, el acceso a energía y el acceso a agua. De eso se trata, ¿eh? No hay una cuestión con la propiedad privada, muy a favor de la propiedad privada para todos, que todos tengan su casa, por ejemplo. Esa propiedad privada en la Argentina no se cumple. ¿Qué dijo Milei sobre todo esto ayer en La Rural? Mirá. Para sembrar y cosechar hay que quedarse en un lugar, y del acto de quedarse a cuidar lo que uno plantó hace el primer derecho de propiedad de la historia. Esta tierra es mía, yo la trabajé y entonces es mía su cosecha. Bueno, ahí estaba, Milei, que bueno, fue a quedar bien, ¿no? Con la Rural, pero igual la Rural le presentó sus reclamos históricos, 0 retenciones y la infraestructura. Habló también Milei, me parece interesante que lo escuchemos, de Julio Argentino Roca en la Rural. Mira, pon el tape 14. Esto también lo entendía Julio Argentino Roca, nuestro gran prócer, padre de la Argentina moderna, cuando afirmó que la ganadería y la agricultura son los dos grandes fuentes de la riqueza nacional. Después de encabezar un genocidio de gente que tenía su propiedad privada, robársela y repartirla entre los que financiaron ese genocidio, que son muchos de los bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, de los que estaban ahí sentados aplaudiéndolo. Pues es cierto, Roca ha sido un actor fundamental para la conformación de un país unificado. ¿Sí? La moneda, las escuelas, un montón de cosas. También con un genocidio para quedarse con tierras que se las quedaron los que financiaron ese genocidio. Muchos socios en aquel entonces ya de la sociedad rural, nacida en 1866. Bueno, ¿qué otra cosa hizo Milei? Que esto quiero llamar la atención. Milei aprovechó para dar una entrevista en Radio Mitre. Entrevista sería mucho, para compartir un rato en Radio Mitre con Nicolás Pino, el presidente de la Rural, y con su amigo Gabriel Anelo, ¿sí? Que es uno de los habituales interlocutores amables del presidente. Y mientras hablaban, apareció alguien en el predio de la Rural. Y pasó esto. Impuesto inflacionario que dicen que es... Mirá, digamos, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina. Mirá, ¿lo ves pasando? Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad. Sí. Va ahí, míralo. De Mendiguren. Mirá ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares. Vos, sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda. Bueno, hablaba de José Ignacio de Mendiguren, que fue efectivamente funcionario de Duhalde,
si no recuerdo mal, ministro de Producción o algo similar. Ministro de Producción, ¿no? Un hombre vinculado a la industria, fue presidente de la Unión Industrial Argentina y vinculado al sector agropecuario también, porque él también es productor ganadero, ¿sí? De hecho, creo que ha ganado alguna vez el premio a la mejor vaquita o torito, no sé cómo es, no soy especialista en eso, pero lo he visto en el ganar. sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, tiene campo. Entonces, bueno, están las dos patas, en la Unión Industrial y en la sociedad rural, y estaba ahí. Y ahora, lo interesante de esta imagen, por eso también entra en lo de Milei sobre Girado, es un presidente que fomenta de mínimo un escrache y de máximo un linchamiento. O sea, un presidente que ve pasar a un ciudadano argentino, José Ignacio de Mendiguren, y le dice a toda la gente que está ahí reunida, ese les robó, ese que está ahí les robó, ese de ahí les robó. Bueno, es un poco complicado esta situación. Vos sabés que Mendiguren fue objeto de un escrache público por parte de un periodista en los inicios del 2000, después de la crisis del 2000, que lo obligó a mudarse de su domicilio, ¿sí?, y a mantener un domicilio escondido, prestado, durante meses, sí, por la campaña que le habían hecho en los medios. Vos podés no coincidir con de Mendiguren, te pueden haber gustado su política. Lo que dice Milei ahí al pasar en medio del escrache es, ese fue el que desarmó el 1-1 con Duhalde. El desarmo no lo desarma Duhalde, lo desarma el propio 1-1. Era inviable, era insostenible, explotó por los aires. Y Duhalde agarra eso, él con Labaña, con de Mendiguren, con un montón. Bueno, y ven qué hacer. Y efectivamente el dólar se fue de 1 a 4, después bajó a 3 y monedas. Más allá de eso, de Mendiguren no se robó 30.000 millones de dólares. Ni cerca. En todo caso, Sturzenegger les regaló 50.000 millones de dólares a los bancos con el megacanje, que fue lo que hizo explotar todo. Ahora, es grave, de hecho, obviamente el Frente Renovador de Mendiguren, además, es hombre del Frente Renovador, y repudiaron el insulto. Acá tenemos la nota en el Destape, ¿sí? Pero yo creo que es grave que un presidente, ya directamente, porque Milei vieron que llama a linchamientos y escraches todo el tiempo, cada vez que insulta a alguien, cada vez que le dice chorro. Nos pasa a nosotros, cada vez que nos denuncia penalmente, como que hace una promoción de eso, y vos decís, bueno, te puede pasar en la calle. Ahora, estar en un lugar público y que el presidente en ese lugar te señale con un montón de gente alrededor, que es posible que sea seguidora de Milei y que se enoje por las cosas que dice Milei, y el presidente ponga en riesgo a un ciudadano que está ahí, en este caso José Ignacio de Mendiguren, bueno, una vez más pasa un montón de límites. Ni hablar, imagínense si lo hubiera hecho, sí, Cristina o Kicillof o lo que sea. O sea, estar en un acto público y señalar a alguien y diga, péguenle a ese. Porque lo que hizo el presidente fue eso. Dio pasar a alguien y dijo, péguenle. Ese les roba, ese les roba. Bueno, vieron que como Milei hace tantas barbaridades, medio que se va naturalizando cosas. Espero que no se naturalice. Ahora, el presidente de la Rural lo naturalizó, Gabriel Anhelo, que está ahí, lo naturalizó. Imagínate si fuera al revés. Estás ahí, está Kicillof y dice, ese que pasa ahí, ese, Anhelo, ese hace que lo que hace que el presidente justifica que el presidente les roba a todos ustedes. Sería impactante, ¿no? Ese Nicolás Pino que está ahí hace que vos no puedas comprarte un kilo de papa. Sería impactante. Obviamente no lo hace. Bueno, Milei lo hizo ayer con José Ignacio de Mendiguren. Ahora, la que sí se roba un montón de plata de la Argentina es el FMI. Un montón. O sea, todo el tiempo tenemos que estar girándole guita a un organismo que nos la prestó para que Macri y sus amigos y Caputo y demás fugaran toda esa plata no llegó a la Argentina. Milei nos volvió a endeudar con el FMI y ahora llega Cristalina Georgieva. Y es cierto, va a haber una actividad, como contó Fer Alonso, de los trabajadores de ATE, del Ministerio de Economía, que van a rechazar la presencia de Cristalina Georgieva en el Ministerio de Economía. Eso es una expresión de rechazo, una expresión política, no es el presidente diciendo, esa que ven ahí es la que hace que millones de argentinos sean pobres, que es lo que debería hacer. O sea, el FMI es el que se chorea la plata, no de Mendiguren. Pero bueno, ahora viene Cristalina Georgieva. ¿A qué viene? Se preguntó Alfredo Zayat en su nota del fin de semana.
¿Sí? Bueno, llega, escribe Zayat, a respaldar el programa liberal libertario, pero también a supervisar a su principal deudor. La Argentina concentra una porción extraordinaria de la cartera crediticia al organismo. La visita a Vaca Muerta revela dónde está puesta la expectativa de conseguir los dólares necesarios para cobrar la deuda. Efectivamente, lo único que dejó trascender el gobierno a través de Diego Santilli es que la titular del FMI va a ir a Vaca Muerta. Bueno, ¿a quién deberían agradecerle a Vaca Muerta? Bueno, a Cristina, a Kicillof, al Congreso argentino. No sé si Cristalina Georgieva va a ir a San José 1111 a decirle, gracias Cristina, porque en 2012 se te ocurrió que había que invertir ahí y ahora, en 2026, toda la plata que nos deben la podemos sacar de ahí. Por ahí va, qué sé yo. ¿Sería un, qué sería? ¿Plot twist se llama? Sí, no, me imagino. Sería un efecto mariposa tremendo. Fue Cristalina Georgieva y no fue Axel Kicillof. No, claro, ahí ya sería un quilombo tremendo. No lleguemos ahí. Pero bueno, debería ir a agradecerle ahí. Ahora, esto que dice Zayat, de, claro, ¿a qué viene Georgieva? ¿Por qué viene acá? En general no va mucho. ¿Por qué? Y porque somos su principal deudor. Fíjate el ranking de deudores del FMI. Nosotros le debemos en este momento 42.500 millones de dólares. Es el 34% de la cartera total crediticia del FMI. Para decirlo al revés. O sea, de todo lo que prestó el FMI, nosotros le debemos el 35%. Si eso lo hace el gerente de un banco, lo echan. Si un banco tiene a un acreedor que le debe el 35% de todo lo que deben a ese banco, lo echan. Porque no se hace así, no se hace eso. Claro. Acá tenés un país con un montón de recursos naturales, con qué sé yo, lo debería pagar. Ahora, fíjense los que vienen atrás. Ucrania, devastado, en guerra, no saben ni para dónde arrancar, es el 8,9%, 10.000 millones de dólares. Pakistán le debe 8.000. Ecuador le debe 7.000 y Egipto le debe 6.700. Bueno, nosotros le debemos 42.000 y es el 34,5, el 35% de todo lo que se le debe al FMI. Deberían echarlos a la mierda a todos. Es un lindo paralelismo con lo que está pasando con la morosidad de las personas ahora. El FMI es la billetera virtual que te presta plata y que pues claro, nunca más puedes volver a pagar. Pero quedás ahí engrampadísimo. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué más publicó Zayat en su nota del Destape? Bueno, la cuenta del FMI según Caputo, o sea, ¿cómo le vamos a pagar a esto? Cancelación neta de capital 2027-2027, 1.900 millones de dólares, intereses 6.200 millones de dólares, transferencias netas al FMI 8.100 millones de dólares, que no sé de dónde cuernos los piensa sacar Caputo. Por lo que dijo él, va a ser con nuevo endeudamiento para pagar el endeudamiento que tomó Caputo. Bueno, vamos al capítulo de Milei, que me parece lo más tremendo del fin de semana, de este Milei sobregirado en Brasil. Milei, les recuerdo, viajó a Brasil porque en Brasil hay elecciones en octubre. Se enfrenta Lula da Silva por un nuevo mandato electoral con Flavio Bolsonaro, que es el Bolsonaro libre. Porque los otros están en cana o no pueden aparecer públicamente. Este sí, su papá, Jair Bolsonaro, recuerden que está preso, porque cuando perdió las elecciones con Lula, quiso dar un golpe de Estado, tomar los 3 poderes del gobierno brasilero y asesinar a Lula. Eso incluía el golpe de Estado de Jair Bolsonaro, que al día de hoy no reconoció su derrota electoral, así como Donald Trump, cuando perdió sus elecciones, no reconoció su derrota electoral. Bolsonaro fue juzgado, Bolsonaro fue condenado, Bolsonaro está preso. Recuerden que Bolsonaro llegó a la presidencia porque no dejó que Lula fuera candidato. El candidato era Lula, le armaron una causa judicial, lo metieron preso, confirmaron la causa en segunda instancia. En Brasil esa segunda instancia ya te mete preso. Y como Lula estaba preso, no pudo ser candidato y el candidato de Lula... ahí se me fue el nombre. ¿Haddad no fue? Sí, Fernando Haddad. Ahí está, gracias, Fer. Perdió contra Bolsonaro. Y Bolsonaro puso de ministro de Justicia al juez que había armado la causa y detuvo a Lula. Ese juez, que se llama Sergio Moro, fue el que vino a la Argentina invitado por Ricardo Lorenzetti. Y Lorenzetti dijo, este es mi juez estrella brasilero, Sergio Moro. Y en la foto al lado estaba Claudio Bonadío, que era el que hacía lo mismo acá en Argentina con Cristina. ¿Sí? O sea, ese es el contexto de todo este viaje de Milei. Ahora, en Brasil pegó la vuelta el lofer. Lula estuvo preso.
Lula siempre quiso volver a ser presidente. La Corte Suprema tuvo que reconocer en Brasil, che, se hizo todo mal y anuló todo el proceso de Lula. Lula se volvió a presentar a elecciones, ganó y es presidente. Bueno, ahora va por una nueva reelección. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? La forma de pensar de la burguesía brasileña respecto de lo que es nuestra burguesía. Ellos son nacionalistas y quieren Brasil para los brasileños. Y acá tenemos una burguesía extranjerizante que está pensando en vender el país. Coincido en parte. Yo creo que hay una parte de la burguesía argentina que sí y una parte de los empresarios que no. Pero sí coincido en que los empresarios tienen mucho poder sobre el Poder Judicial. Y acá el Poder Judicial no hizo lo que hizo en Brasil. Cristina sigue presa. Y presa confirmada por la Corte Suprema. Y hace un par de semanas el propio Lorenzetti dijo, se terminó, no hay nada que revisar, Cristina va a seguir presa por decisión nuestra. Y ahí coincido, o sea, por un sector del empresariado argentino que la quiere en cana. Bueno, en ese contexto va Milei a Brasil a acompañar la candidatura de Flavio Bolsonaro y dijo esto. Lo que quiero decirles es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista. Basura socialista le dijo a Lula. Basura socialista al presidente de Brasil. En un momento incluso a Milei le falla el micrófono. ¿Y a quién le echa la culpa? ¿A la organización de Bolsonaro? No, le echa la culpa a Lula, mirá. Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca, acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. Bueno, ladrón le dijo y riesgo Lula. Y una más, ahora lo trata como presidiario, mirá. Cuando llegamos al poder, nuestro país se dirigía a una nueva hiperinflación, la tercera de su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance para sostener un modelo económico y político de intereses creados. Bueno, basura socialista, ladrón y presidiario, le dijo Milei a Lula da Silva. Quiero arrancar, te voy a invertir, Fer, un orden, te voy a pedir la imagen número 27, porque una de las cosas que dice Milei es que el problema de Brasil es el riesgo Lula, como en la Argentina es el riesgo Cuca. Y hay algo que es interesante para medir, y en relación a esto que decía Fer de los empresarios, que es la inversión extranjera directa que hay en los países. ¿Por qué vienen dinero de otros países y lo invierten y toman la decisión de venir acá o no? Hace unas semanas salió el ranking de inversión extranjera directa del año pasado en todos los países de Latinoamérica. Bueno, la Argentina de Milei, supuestamente abierta, capitalista, valores occidentales y la mar en coche y sin riesgo Cuca, o sea, con Milei, quedó última, con 3.134 millones de dólares de inversión extranjera directa. Y la Brasil del riesgo Lula, del presidiario, del ladrón, de la basura socialista, quedó primera en el ranking, con 76.877 millones de dólares. 3.000 contra 76.000. O sea, 22 veces más de inversión extranjera directa recibió Lula que Milei. Es más, Milei la bajó, porque esto es solo el año pasado. En 2024 habían sido 11.000 en la Argentina y bajaron a 3.000. O sea que con Milei encima baja la inversión extranjera directa y con Lula sube. ¿Alcanza eso para que Lula gane las elecciones? No lo sé. Está muy peleado en Brasil. Y de hecho, también perdió Lula las elecciones con Bolsonaro. No Lula, Fernando Haddad, pero el proyecto de Lula. Veremos. Ahora, lo concreto es que Milei va y putea el riesgo Lula y la inversión extranjera a Brasil llega. ¿Por qué llega? Y quiero contarles una historia que tiene que ver también con este Milei sobregirado. Milei se sobregira en su vínculo con Brasil siguiendo un poco a Donald Trump.
Donald Trump, en julio del año pasado, publicó esta carta pública que les muestro acá, 9 de julio, justo, que es una carta directamente de Lula a Luis Ignacio de Lula, de Trump a Lula, ¿no? Esta fue una carta pública. Y en el primer párrafo, dice Trump lo mismo que fue a hacer Milei, que es insultar a Lula porque Bolsonaro está preso. Y le dice, conocí y traté al expresidente Jair Bolsonaro y le mostré un gran respeto, como le hicieron la mayoría de los demás líderes de los países. La manera en que Brasil ha tratado al presidente Bolsonaro, un líder altamente respetado en todo el mundo durante su mandato, incluso por los Estados Unidos, es una vergüenza internacional. Este juicio por el que Bolsonaro está preso no debería estar ocurriendo, es una cacería de brujas que debe terminar inmediatamente, y pone inmediatamente en mayúscula Trump en su carta pública. Trump le dice a Lula, tenés que terminar con este juicio. ¿Qué hace Lula? Le contesta, escúchenlo. Tampoco voy a comentar esta cuestión de Trump y Bolsonaro. Tengo cosas más importantes para comentar que eso. Este país tiene leyes, reglas y un dueño que se llama el pueblo brasileño. Así que ocúpese de su vida y no de la nuestra. Esa fue la respuesta de Lula. Ahora, sigue la novela. En la misma carta, Trump le dice, si no lo dejas libre a mi amigo Bolsonaro, yo te voy a aumentar los aranceles y voy a hacer sufrir al pueblo brasilero. Dice, cobraré a Brasil un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los productos brasileros que ingresen a Estados Unidos, separados de todos los aranceles sectoriales. O sea, el tipo lo amenaza, Trump, a Lula, y Lula le contesta, ni te metas acá, y si vos me subís los aranceles, yo te los subo a vos. Ahora, ¿qué estaba detrás de todo esto? No era Bolsonaro, sino que era una cuestión comercial. Esto lo explicó muy bien Sabino Bacanarvaja en una de sus columnas acá en Argentina, que era la inversión de China en Brasil en el puerto de Santos, que es un puerto, el mayor puerto del mundo, que conecta con el puerto de Chancay en Perú, que también lo financió China y financió un corredor ferroviario entre ambos puertos. Si ustedes lo ponen en el mapa, lo que hace es que haya un corredor interoceánico a mitad del continente que va de Santos, Brasil, a Chancay, Perú, y el corredor en ese medio. Acá les estoy mostrando la imagen, ¿sí? Para que vean. ¿Ven? Puedes ir de una punta del continente a otro y cruzar el océano. Eso lo financió China. Obviamente porque a China le interesa esto. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, el viernes, ¿se acuerdan que contamos que Milei volvió a violar la Constitución una vez más? ¿Por qué la violó? Porque va a sacar tropas de la Argentina para participar de un ejercicio militar convocado por Estados Unidos en Panamá. ¿Qué hay en Panamá? El Canal de Panamá. ¿Qué es el Canal de Panamá? El otro cruce interoceánico. ¿Quién controla el Canal de Panamá? ¿Panamá? No, no lo controla Panamá. ¿Quién lo controla? Estados Unidos. Y Milei viola la Constitución argentina y manda tropas a un ejercicio militar convocado por Estados Unidos con la excusa de si hay un ataque al Canal de Panamá. ¿Ven cómo se cruzan los temas? O sea, Trump está enojado con Brasil porque Brasil habilitó una conexión interoceánica, porque ellos tienen la otra conexión interoceánica, y convoca a sus aliados a ejercicios militares para proteger el Canal de Panamá. Y Milei manda tropas a eso de forma ilegal sin pasar por el Congreso. Esto es lo que está de fondo. Por eso, para no distraerse, le dijo esto, le dijo lo otro, no, lo que está de fondo es la guita y el comercio mundial. Eso es lo que está de fondo en todo eso. Ahora, vuelvo a lo de Trump y Lula, porque vos dirías, bueno, con esto se rompió la relación de Lula con Donald Trump. Bueno, no se rompió. Y menos de Trump. De hecho, en octubre del 25, o sea, un par de meses después de que Trump le mande esa nota pública, se juntaron. Los dos estaban de gira por Asia y se juntaron, en este caso, en Malasia. Miren.
Le dicen, antes que nada es un gran honor estar con el presidente de Brasil, dice Trump. Es un gran país, un país grande y hermoso. Creo que les va muy bien, por lo que entiendo. Y creo que deberíamos llegar a buenos acuerdos para ambos países. Voy a dejar esto en manos del embajador, de Scott Bessent, de Marco Rubio, por diferentes vías. Y lo pueden hacer muy bien. Creo que podemos llegar a buenos acuerdos. Siempre hemos tenido una muy buena relación y terminaremos teniendo una muy buena relación. O sea, fíjense la diferencia. Trump hace la puesta en escena, pero después va a Asia y se junta con Lula. Es más, después Lula viaja a Estados Unidos y Trump lo recibe. Mirá la imagen. Acá estamos viendo a Trump en la Casa Blanca, que salió a recibir a Lula. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina esta novela? Bueno, finalmente bajaron los aranceles para Brasil. Poné la noticia que tenemos ahí. Trump aprueba la reducción de los aranceles a Brasil para rebajar el precio de la carne y otros productos frescos. O sea que, ven que Milei se sobregira de las cosas que hace Trump y Trump da marcha atrás. O lo usa para negociar, como sea. Pero Trump, que le hizo esto y que tiene mucho interés en la elección también de Brasil, obviamente, termina negociando con Lula y se reúne con Lula. Y viaja a Asia y viaja a China. Milei va a Brasil y lo insulta. Y lo insulta. No es la primera vez. Mirá este archivo del 2024. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Bueno, entonces deberías gobernar otro país, hermano. Porque el intercambio comercial de la Argentina, según el INDEC, poné la placa, te muestra que nuestro principal socio comercial es Brasil. Y está Lula. Nuestro segundo socio comercial es China, que no son comunistas como los piensa Milei. Nuestro tercero es la Unión Europea. Y recién como cuarto está Estados Unidos y quinto India. Ni hablar de que si vos ves eso, 3 de nuestros 5 principales socios comerciales están en el BRICS. Y la Argentina de Milei se fue del BRICS para privilegiar al cuarto, que es Estados Unidos. O sea, esto es lo increíble de un presidente de otro país. Porque vos podés decir, bueno, yo no me llevo bien con Lula. Bueno, no me gustan los chinos. Bueno, pero después hay una realidad. Brasil y China son nuestros principales socios comerciales. ¿Qué vas a hacer desaparecer eso? Porque eso después te complica además los vínculos y los acuerdos. Bueno, esto generó un montón de quilombo diplomático. ¿Sí? Brasil llamó a su embajador en la Argentina, va a citar al embajador argentino en Brasil. Y esto ya pasó alguna vez con un embajador de un gobierno que no era ideológicamente afín al gobierno de Brasil. Pasó con Alberto Scioli, ¿se acuerdan? Alberto era presidente, Bolsonaro era el presidente de Brasil y Daniel Scioli era el embajador argentino en Brasil. Escuchen cómo contaba Scioli en esos momentos cómo era la relación con Bolsonaro. Y ahí juega mucho la diplomacia presidencial. Y más en eso tiene muy buenas relaciones que ha ido desarrollando, no solamente con Brasil, sino en otras partes del mundo, que el tiempo que se viene a Argentina va a necesitar eso. ¿Para qué? Para lograr traer inversiones, para exportar cada vez más con valor agregado, por más que haya cuestiones políticas, ideológicas. Bueno, humildemente yo lo demostré con el gobierno anterior de Brasil, ¿no? Con Bolsonaro, aún así pudimos recuperar a Brasil como primer socio comercial. ¿Y eso cómo fue? A través del diálogo, innumerable cantidad de reuniones. Bueno, ¿qué dirá Daniel Scioli hoy? Lo estuvimos llamando ayer a ver si nos quería atender para hablar de esta situación, porque él fue embajador en Brasil. Sería muy interesante saber la opinión de Daniel Scioli respecto de el gobierno que ahora integra
como secretario de turismo, ¿no? Ese ambiente y turismo, no sé Turismo. qué le quedó. ¿Turismo solo? Bueno, sería muy interesante saber la opinión de Daniel Scioli hoy, del gobierno que integra, cuando él fue efectivamente embajador con Brasil, cuando era al revés, cuando acá había un gobierno progresista y en Brasil gobernaba la ultraderecha. Bueno, ojalá nos atienda antes de las 10, va a ser muy interesante hablar con el secretario de Turismo, Daniel Scioli. ¿Nos va a impactar esto? ¿Qué ven? ¿O va a impactar en las elecciones de Brasil? Ayer veía un colega que se llama Rogerio Tomás Jr., decir que, claro, subió un montón la búsqueda de la palabra Milei en Google en Brasil. Sí. Y si eso impacta para bien de Flavio Bolsonaro o impacta para mal de Flavio Bolsonaro, o sea, tener un tipo que viene a insultar a tu presidente. Hay reivindicando colegas, ¿no? Diego Genudo escribió una nota muy buena en el Destape y comenta un poco que en Brasil hay un sentimiento